La paz sea con vosotros. El amor del Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les saludo en el amor de Jesucristo en esta hora, en este día, para compartir este nuevo mensaje que estaremos viendo a través de la palabra. Pero antes de darle inicio, quiero dejarles estas pequeñas palabras que en una oración teniendo con mi Padre llegaron a mi corazón y hoy quiero compartirlas con ustedes. Y dice, porque gran dolor hay en mi corazón, mi pueblo y todos están en una quietud y dejadez. Caminan por la religiosidad, caminan en una falsa santidad, caminan por senda de mentira. Yo soy Dios y sobre mí nadie es. Los estremeceré de tal manera entiendan, yo soy el que habla. Aleluya. Eso fue una palabra dada en oración y hoy he querido compartirlas con ustedes. Y estando en esa oración, colocaba en mí el mensaje para este día de hablar sobre la salvación divina. Salvación de nuestra vida, de nuestra alma. La salvación a la cual Dios nos ha llevado a nosotros a través de su palabra. Momentos de llevar el evangelio, momentos de arrepentimiento, momentos de perdón. Buscar esa salvación para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro hogar. Y para eso vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10, los cuales dicen textualmente: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y esto es el resultado de la justificación, como nos habla en el libro de Romanos, la palabra del Señor. Estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dios, dando su vida en la cruz, derramó su sangre por ti y por mí, justificándonos delante del Dios Padre. Si en un momento si fuimos enemigos, ahora somos reconciliados por Dios, por la muerte de su Hijo. Su muerte nos reconcilia, nos lleva a esa nueva relación con el Dios Padre. Estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Su vida Dios, Jesús, la dio por cada uno de nosotros. Pero veamos qué es la salvación. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están centrados en la concepción de la salvación. Siempre nos lleva este evangelio al cual nosotros debemos estar llevando y predicando la salvación, el arrepentimiento, el perdón. Y esto basado sobre el hecho de que el hombre, totalmente arruinado por la caída y por ello mismo destinado a la muerte y a la perdición eterna, tiene necesidad de ser rescatado y salvado mediante la intervención de un Salvador divino, Jesucristo. Dios envió a su Hijo, no escatimó esfuerzo enviar a su Hijo, Jesucristo, para llevarnos a la reconciliación, para llevarnos a esa salvación. La palabra nos habla a nosotros, desde Génesis, cómo nosotros perdimos esa autoridad, perdimos eso que Dios, esa esencia que Dios nos dio desde el comienzo, esa relación divina que nosotros teníamos con Él. Por la transgresión de Adán, hemos perdido y caído de esa gracia. Pero Dios, en su infinita misericordia, dio su vida misma
Y esa es la obra de Jesucristo. El Hijo de Dios hecho hombre, que murió y resucitó de los muertos. En consecuencia, es tanto una liberación integral de todo ser humano del pecado, la esclavitud, la alineación, la opresión, como la promoción humana integral. Y la salvación tiene su origen en esta vida y se alcanza plenamente en la eternidad, dicen. Pero, ¿qué es la salvación? La salvación es un regalo de Dios. La gracia de Dios a nuestras vidas. ¿Sabes que de toda cosa creada por nuestro Dios Padre, tú y yo hemos sido lo más hermoso que ha hecho Dios en su creación? Por eso su relación de Él con nosotros, Él no podía dejarla así, que se perdiera y se extraviara y ya. No, Dios no escatimó esfuerzo y buscó que nosotros fuésemos salvos. Buscó la reconciliación de ese entonces, de lo que perdimos en el Edén. En todo ese tiempo, Dios fue preparando el camino para así, dejando toda su gloria y haciéndose hombre, vino a buscar lo que se había perdido, dando su vida en un madero, enseñándonos cómo debe ser nuestra relación para con Él. Por eso, una vez más, Dios, en su infinita misericordia, nos lleva a esa gracia, a ese regalo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Dios, haciéndose hombre, sacrificó su vida. Dios no escatimó esfuerzo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Veamos en Juan capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18 dice: el que en Él crea no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en Jesucristo. ¿Has creído tú en el Señor? ¿Has creído tú en su palabra? Es tiempo, y aún estás a tiempo. Por eso dice la palabra: buscarlo, porque mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Eso vamos a leer un pasaje, ¿verdad? Salmo 53, y leeremos lo que es la insensatez del hombre, la insensatez y la maldad del hombre. Y dice la palabra: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos
se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen conocimiento todos de lo que hacen en la iniquidad? ¿Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios había esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Dios aún sigue allí peleando por nosotros. Dios en su infinita misericordia sigue al frente de nosotros como poderoso gigante. Del necio en su corazón no hay Dios, dice. Y este es un salmo que nosotros podemos llevar y comparar su contenido, su esencia, en el Salmo 14 también. Este salmo dado con respecto al juicio del opresor. Y eso es hablando del anticristo y de la liberación del oprimido. Por consiguiente, es para uso público. Esto no es nada privado. Todos tenemos derecho a esa gracia, a ese regalo, a esa salvación que Dios nos da. Solamente debes creer en su palabra, aceptar vivir su palabra, declararlo como tu Señor y Salvador y reconocer la obra redentora que hizo Jesucristo por la humanidad, por ti y por mí. Dice el versículo 2 del Salmo 53, Dios de los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si habían un entendido. Y esto se refería al periodo de una gran tribulación y señalará el ascenso del anticristo. A estas alturas, Dios enviará tremendas plagas y juicios a este planeta. Sin embargo, Él emprenderá una búsqueda en el planeta Tierra para ver si puede evitarlo, al ser fiel a la naturaleza y un Dios de misericordia. Lamentablemente, Él no hallará a nadie que clame a Dios. De hecho, todos se negaron a arrepentirse. ¿Qué esperas para llegar a los pies del Señor? Estamos viendo los momentos, los tiempos finales, los que nos rodean, las situaciones, peste, enfermedades, hambre, catástrofes, guerras. Son tiempos finales, principio de dolores. Se acaba el tiempo. Y todavía tú juegas al cristianito. Todavía tú juegas que puedes burlarte de Dios. Déjame decirte que de Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado. No juegues con el pecado. No juegues con el pecado. Porque el diablo no está jugando a ser malito. El diablo es nuestro adversario. El adversario de la palabra de Dios. Y termino diciendo en el versículo 6. Oh, si saliera de Sión la salvación a Israel. Cuando el Señor haga volver de la cautividad a su pueblo, se alegrará Jacob. Se regocijará Israel. Y esto será cumplido en el segundo venimiento de Cristo. Por fin, la cautividad de Israel terminará. Entonces se alegrará Jacob, se regocijará Israel. Y tú y yo como iglesia lo veremos. Y esto es algo que acontecerá en los tiempos finales. Tiempos a los cuales Dios nos está librando de vivir esa gran tribulación. Que hoy te conviertas en esa iglesia para ser levantada dentro de poco. Porque como iglesia vendremos con Él y reinaremos para siempre. Yo te invito a que reconozcas al Señor. Ven por tu salvación. Recibe la gracia que Dios hoy te está dando. No pierdas ni te pierdas de la vida eterna. No dejes que tu alma se pierda y se condene en el infierno. Te invito a recibirlo hoy en tu corazón. Que Dios te continúe bendiciendo.